Buenas noches, hermanos, hermanas, todos, la Grey de Dios de San Antonio, aquí en Bogotá, y también de otras partes que veo que se conectan, de Medellín, de Manizales. Es una gran bendición tener comunión con todos los que andan en luz, como dice el apóstol Juan en su primera carta, que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Qué gran bendición el poder entonces contar con hermanos de diferentes partes que se conectan a esta lección que estamos llevando a cabo, que empezamos hace ya 2 viernes y que vamos a continuar por un buen lapso de tiempo, esperando que la edificación de todos ustedes sea plena y que podamos ir creciendo mejor en el conocimiento de lo que es el cristianismo y las iglesias del Señor, desde que se fundó, desde que nació la iglesia en el primer siglo hasta el día de hoy. Por eso este seriado de lecciones y próximamente futuro libro se va a titular Cristianismo e Iglesias. Es un seriado de lecciones acerca de la iglesia fundada por el Señor Jesucristo y los diversos grupos e iglesias de origen humano. Ahí saludo a nuestro hermano Luis Felipe de Manizales, quien sirve al Señor en la iglesia. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, y por supuesto a todos mis hermanos en Cristo, una cordial bienvenida en esta noche. Bueno, mis hermanos, en nuestra anterior lección vimos el entorno cultural en que la iglesia se estableció en el mundo, y nuestro enfoque de estudio tuvo que ver mayormente con la perspectiva judía respecto al reino de los cielos, lo que ellos pensaban con respecto al establecimiento de la iglesia o reino de Dios. Hoy vamos a hacer un paréntesis entre la perspectiva histórica judía y lo que íbamos a ver, que era el panorama greco-romano, el marco histórico en que la iglesia se establece, ese contexto cultural e histórico, pero ya no enfocado en los judíos, sino en el mundo greco-romano, para dar paso a un tema que va a ser de mucha importancia en la medida que vayamos avanzando en este seriado de lecciones, y tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy, la venida del reino de Dios. ¿Por qué esto aquí? Porque si no entendemos lo que es el reino de Dios, si no entendemos lo que es la iglesia en su aspecto universal, pues entonces no vamos a poder dilucidar muy bien, que digamos, la historia de la iglesia, la historia del cristianismo. Este tema es de suma importancia, sobre todo que no lo vamos a ver tanto con el enfoque doctrinal y digamos con tanta base bíblica, aunque por supuesto van a haber textos bíblicos que van a confirmar todo lo que expongo, sino más desde un panorama histórico. Estudiamos la lección anterior respecto a la creencia mayoritaria de los judíos en relación al reino. Ellos que esperaron, lo vimos la lección anterior, ¿no? Un reino de naturaleza terrenal y político, y por ese error de concepción, ese error de entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, porque de ahí estudiaban ellos acerca del reino, crucificaron al Señor Jesús y persiguieron la iglesia. De esa manera terrenal, política, materialista, fue que vislumbraron al Mesías prometido. Por esa razón fue que rechazaron a Jesús los judíos, porque este Jesús que ellos tenían en mente, que esperaban, un Mesías político, un libertador, un héroe como David, no encajaba para nada con la persona de Jesús que ellos estaban contemplando, y erróneamente se formaron esa idea. Ahora, Jesús era el Mesías prometido.
No nos podemos engañar. Jesús era el Mesías prometido y él sería el que edificaría, establecería casa a Jehová. O sea, establecería en este mundo esa entidad espiritual. Y este es un punto que quiero enfatizar bastante porque a muchos se les escapa hoy día entre la hermandad. La iglesia es una entidad espiritual. Jesús iba a establecerla, esa entidad espiritual que sería gobernada directamente por Dios, ya sin las restricciones de la vieja dispensación, y donde ese honor que había sido conferido única y exclusivamente al pueblo judío, al pueblo hebreo, ahora era conferido a cualquier persona de todas las naciones. Hoy vamos a examinar, mayormente en las escrituras, por supuesto, varios aspectos de este reino iglesia que vendría en los tiempos de Jesús. Observemos Marcos capítulo 9, verso 1, donde Jesús dijo: de cierto os digo, amén, es el término griego, amén, en verdad os digo, que hay algunos de los que están aquí, es decir, en esa época. Recuerden cómo es que debemos leer las escrituras, ¿no? Regla de hermenéutica importantísima, ubicarnos en el espacio y en el tiempo. De los que están aquí, refiriéndose no a los que estamos aquí en el 2022, sino a los que estaban allá con Jesús entre el año 30 y 33, que fueron los 3 años y medio de su ministerio. Hay algunos de los que están aquí que no se van a morir, que no gustarán la muerte, no la van a experimentar hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Importante entender esto, ¿no? Que el reino de Dios, desde la perspectiva de Cristo, era un ente que se iba a establecer en sus días, en su época, en su generación, y no como algunos grupos religiosos hoy día anuncian o creen que el reino todavía es un suceso o un evento que está postergado para el futuro. En especial lo postergan para la venida final de nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, este texto por supuesto no permite esas concepciones, no permite esas doctrinas. Una famosamente conocida como premilenialismo es la que dice que el reino todavía es futuro. Pues Jesús dice aquí en este texto que algunos de los que están aquí no iban a morir, no iban a gustar la muerte hasta que hubiesen visto establecido, por supuesto, el reino de Dios venido con poder. Pero para hablar de la venida del reino de Dios, importante es, hermanos, que entendamos los significados del término reino, porque muchos tropiezan en esta materia, y yo en lo personal, años atrás, llegué a tropezar en esto, no porque dudase de la doctrina de Cristo, sino porque a la hora de debatir, a la hora de defender la verdad, tuve muchas dificultades de interpretación, tuve muchos argumentos que no pude derrumbar en su instante, precisamente por mi desconocimiento del término o de la palabra reino, porque vamos a mirar entonces lo que significa. Quiero aclarar que una de las cosas que he investigado en lo que llevo de cristiano, en estos 21 años que llevo como cristiano, es que la mayoría de mis hermanos, aún expositores, lo único que conciben en su mente con respecto a la palabra reino es que es el equivalente de iglesia. Reino e iglesia, una sola cosa. Y no tienen su mente abierta para que la palabra reino pueda significar otra cuestión. Vamos a ver el significado del término reino. En primera instancia, la palabra reino tiene tres connotaciones, tres significados. Recuerden que a veces en las escrituras una palabra puede tener varios sentidos, varios significados. La palabra reino es una de ellas. Significa poder o dominio. De hecho, el término griego es basileia, que según estos diccionarios, quiero que observemos las definiciones que nos arrojan los léxicos de los idiomas originales del Nuevo Testamento. El griego koiné dice que se dice
el término basileia se dice de uno que ejerce poder, según el léxico de Tuggy. Es uno de los léxicos respetados en el mundo de la lingüística bíblica, ¿no? Uno que ejerce poder. Noten entonces, hermanos, que de primerazo, el significado de la palabra reino aquí no encaja con iglesia, sino que tiene que ver con alguien que ejerce poder. Ejercer poder es tener reino o es un reino, según el significado propio del término. Miremos en otro léxico cómo se define. James Swanson, Diccionario de Idiomas Bíblicos, dice reinar como rey. No tanto del término reino como en nuestro entendimiento latino lo entendemos, sino reinar, gobernar. O sea, como está arriba en el título en amarillo, significa poder o dominio. Así arroja este dato, este diccionario. Y qué decir de los diccionarios más reconocidos en cuanto a palabras griegas del Nuevo Testamento, como el diccionario Vine, es muy respetado en el ámbito cristiano, dice, denota soberanía, poder regio, dominio. Eso es lo que define entonces varios léxicos con respecto al término basileia, que en nuestras Biblias, mayormente la que usamos es la versión Reina Valera de 1960, se define como reino, se traduce así, reino, pero en el concepto cristiano, judeocristiano de la época, esa palabra tenía tres connotaciones y podría significar soberanía, poder, dominio, el poder, el gobierno de un individuo y no tanto un ente como un pueblo o la iglesia. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué, hermanos? Porque a la hora de debatir y de confrontar la falsa enseñanza, nos vamos a topar con individuos que están preparados a su manera, bajo su teología, que nos van a dar argumentos muy fuertes y no podemos caer en el error de que siempre que aparezca la palabra reino en el Nuevo Testamento, inmediatamente lo interpretemos como la iglesia. Ese es un error que cometen muchos cristianos a la hora de enseñar. Reino significa también soberanía, poder, dominio, un gobierno. El poder que ejerce un rey, decía por ahí un léxico que acabamos de leer. Entonces, aquí, partiendo de este significado, vamos a poder entender algunos textos. Observen que esta connotación es la que da, por ejemplo, el libro de Zacarías en el capítulo 6, versículo 13, que dice, él edificará el templo de Jehová, anunciando la venida del Mesías. Él edificará el templo de Jehová, la iglesia, por supuesto, ¿no? Y él llevará gloria y se sentará, y observen el término, y dominará en su trono. Eso es ejercer reino o gobernar. Dominará, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ahora, si entendemos que la palabra reino significa un poder, un gobierno, un dominio, una autoridad, pues vamos a estar preparados y capacitados para entender bien algunos textos difíciles, como por ejemplo Mateo capítulo 12. Yo quiero que leamos este texto. Miren, Mateo 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por, resalto esta palabra a la cual me voy a referir ahorita, por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino, griego basileia, dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, preguntó Jesús a los fariseos, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero observen este texto. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Observen ese versículo 28. Yo me pregunto a veces si en medio de una enseñanza o evangelización dijésemos que el reino es la iglesia y apareciese ante nosotros
un discípulo bautista, un adepto de esta denominación, los bautistas, o de la Iglesia del Tabernáculo, quienes en su teología afirman que el reino de Dios no se estableció en el día de Pentecostés, sino antes, en los días del ministerio de Jesús, y que utilizan Mateo 12:28, que dice, ha llegado. Jesús utilizó la expresión en un tiempo verbal presente, en el presente continuo en el que él vivía. O sea, en los días de su ministerio, Jesús declaró que el reino de los cielos había llegado. Dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente no dice llegará, como si se tratase de un futuro incierto, ni siquiera próximo, aludiendo al Pentecostés como muchos lo hemos concebido siempre, ¿no? Sino ha llegado, o sea, ya en su momento ya está establecido, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero tenemos un dilema. En este momento en que Jesús dice estas palabras, la iglesia no se había establecido, ya inician el día de Pentecostés. ¿Qué era lo que había llegado en ese momento? Ahí es donde hay que entender que la palabra reino tiene varias connotaciones. Y la primera que estamos viendo es que la palabra reino significa un poder, un dominio. Lo que Jesús acabó de demostrar aquí ante los fariseos no fue la iglesia, sino su poder de rey, su poder mesiánico. Eso fue lo que acabó de demostrar. Mostró que su poder, su dominio, era superior al del Belcebú, el del reino de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas. Por eso en el versículo 20 resalté la palabra porque dice, este no echa fuera los demonios, sino, decían los fariseos, por Belcebú, es decir, por el poder de Belcebú. En todo este contexto, la idea que está en mente del escritor, que es Mateo, es la de poder. Echa fuera los demonios por, ahí hay una elipsis, el poder de Belcebú, príncipe o gobernante de los demonios. Luego en el verso 27 dice, si yo echo fuera los demonios por, paréntesis, el poder de Belcebú, por el poder de quien lo echarán vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el poder del Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino Basileia, el gobierno, el dominio, es decir, Jesús, que es el rey de ese reino venidero, estaba en esos momentos demostrando su poder, su autoridad, su gobierno de manera anticipada. Antes de establecerse la iglesia, estaba demostrando su dominio, su poder, y por eso fue que declaró el reino de Dios en su tiempo presente, en su momento, aunque todavía no había llegado el día de Pentecostés. Entonces queda claro, mis hermanos, y hay otros textos donde el reino de Dios se declara presente durante los días del ministerio de Jesús, antes de que llegase ese Pentecostés de Hechos 2. ¿Cómo entender entonces la palabra reino cuando se declara en tiempo presente en esas líneas? No se debe entender la palabra reino como sinónimo de iglesia, sino más bien como lo denotan, el significado que nos han arrojado estos diccionarios. O sea, bajo esa primera connotación, reino es un dominio, un poder, y aquí claramente Jesús acabó de ejercer ese poder de rey mesiánico por encima y superior al reino de las tinieblas, al de Belcebú, y entonces Jesús dice, ha llegado ya lo he demostrado mi poder sobre el reino de las tinieblas, expulsando fuera los demonios, entonces ha llegado el reino o el dominio de Dios, pero todavía no había llegado la iglesia, esa llegaría en el día de Pentecostés. Espero que esta explicación satisfaga bastante esas dudas sobre esos pasajes del Nuevo Testamento, particularmente en los 4 evangelios donde el reino de Dios se declara en tiempo presente, y a veces uno se confundía y decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que dice que ya ha llegado si todavía no ha llegado el Pentecostés, que es donde se establece la iglesia, la cual es el reino? Entonces, esta explicación espero satisfaga todas esas dudas y creo que va a despejar esos otros textos de la Biblia
en donde también se declara el reino de manera o en su tiempo verbal presente y no a futuro. También tenemos, hermanos, que el reino de Dios significa un pueblo. Resulta que esa misma palabra basileia que ahorita vimos significa un dominio, también significa un pueblo, basileia, y así la define en segunda instancia el mismo diccionario que vimos ahorita al final, el diccionario Vine. Dice, por metonimia, es un nombre concreto, denotando, observen, el territorio o pueblo sobre el cual reina un rey. El diccionario Vine es muy bueno porque arroja varias definiciones de una sola palabra, las varias connotaciones. La primera es un poder o dominio, pero en segunda instancia, la palabra basileia, que traduce reino en nuestras Biblias, significa el territorio o pueblo. Solo bajo esta concepción, solo bajo esta connotación del término basileia o reino, es que encaja la iglesia. No encaja con el de ahorita, el primero, pero aquí sí encaja la iglesia, porque la iglesia, hermanos, es ese pueblo. Observen que en ese sentido el reino es la iglesia, y ahí sí podemos decir se estableció en el día de Pentecostés. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, hablando Pedro a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y le llama pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que somos pueblo de Dios, pero observen un término anterior, real, real sacerdocio. Aquí la palabra real no tiene nada que ver con realidad versus lo ficticio, real y verdadero, o falso o verdadero. No es un contraste entre lo que es ficticio o falso con lo que es real y genuino, no. Aquí la palabra real viene de realeza, de reino, porque es que es la palabra griega basileis o basileia, que son términos derivados, ¿no? Entonces, porque algunos se confunden, real sacerdocio, ¿será que era que había un falso sacerdocio antes? No. La palabra real es de realeza. Hay otras versiones de la Biblia que dicen, mas vosotros sois linaje escogido, un reino de sacerdotes, dice así otras versiones de la Biblia. Y en el griego el término es basileis, la misma palabra que significa o se traduce reino en varias partes del Nuevo Testamento, se tradujo reino, basileis o basileia, aquí es real. Entonces, ¿qué dice este texto? Que el pueblo de Dios es el reino. Cuando se entiende que la palabra reino está bajo esa segunda connotación del territorio pueblo sobre el cual gobierna un rey, según la define el diccionario Vine. De ahí que Apocalipsis capítulo 1, verso 6, lo leo de esta, la Biblia de las Américas, diga, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, la palabra reino en una segunda instancia significa un pueblo y bajo esa connotación podemos entonces afirmar con toda seguridad que se trata de la iglesia. Sin embargo, van a ver connotaciones de la palabra reino. Hay una tercera connotación de la palabra reino en donde la iglesia tampoco va a encajar. Recuerden, la primera connotación significa un poder o gobierno. Ahí no encaja la iglesia, porque la iglesia no tiene el poder, al contrario, la iglesia se sujeta a ese poder divino. La iglesia, segunda connotación de la palabra reino, un pueblo. Ahí sí entra entonces en escena la iglesia y podemos asegurar con toda firmeza la iglesia es ese reino, como lo dice 1 Pedro 2:9 y aquí el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 6. Pero hay una tercera connotación en donde vamos a ver que la iglesia tampoco encaja. El reino de Dios en la Biblia, en algunas ocasiones, cuando vamos leyendo el Nuevo Testamento, nos vamos a topar con unos versículos donde a los miembros de la iglesia ya establecida después de Pentecostés se les exhorta a perseverar para recibir o entrar al reino de Dios.
Ahí es donde uno se hace varias preguntas. Bueno, pero si la iglesia es el reino, ¿cómo es que se les exhorta a la iglesia a entrar al reino si ya ella es el reino? ¿A qué reino va a entrar si ella es el reino? Pues resulta que si no comprendemos, si no reconocemos que la palabra reino tiene tres connotaciones y que hay una tercera en donde van a encajar esos textos, no vamos a poder entonces entender esos textos. Eso se debe a que la palabra reino envuelve un tercer aspecto. Se trata de, a veces la palabra reino, hermanos, se utiliza como una referencia, una metonimia, un sinónimo de el periodo de tiempo en el cual Cristo está gobernando. La dispensación cristiana, todo ese lapso de tiempo, hay textos de la Biblia que a ese periodo le llaman reino de Dios, reino de los cielos. No se está refiriendo ni al poder, no se está refiriendo ni a la iglesia, sino a la dispensación o al periodo de tiempo en que Cristo está gobernando, la edad del reino. En algunos pasajes se les llama el reino, pero con referencia al tiempo en que éste permanece. Y miremos que el diccionario apoya ese concepto. Significa un periodo de tiempo basileia, y dice el diccionario Vine, el reino de Dios es la esfera en la cual en cualquier momento, tiempo dado, se reconoce su gobierno. Es la esfera o el marco de tiempo en el cual Cristo está gobernando. De ahí que viene la dificultad con algunos textos, y sobre todo cuando los hermanos entendemos reino solo como iglesia, solo como sinónimo de iglesia. Hechos 14:22. Pablo llega a la iglesia de Antioquía y dice que confirmó los ánimos de los discípulos, les exhortó a que permanecieran en la fe y les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo siempre leía ese texto y me preguntaba, pero ¿cómo es posible? Pablo está exhortando a una iglesia. La iglesia es el reino. Y les exhorta a que a través de muchas tribulaciones entren al reino, pero si ellos ya eran bautizados, ¿no ingresaron pues al reino? ¿No dice Juan 3, donde Jesús charló con Nicodemo, que para entrar al reino era necesario nacer del agua y del espíritu? Y por supuesto que los miembros de la iglesia habían nacido del agua y del espíritu, ya estaban en el reino. ¿Por qué Pablo les habla del reino como algo a lo cual ellos aún no habían ingresado? Resulta que la palabra reino se refiere también a la dispensación, al periodo de tiempo que comenzaría, en el cual regiría Cristo. Y como hemos visto en otras lecciones, ese marco de tiempo, la dispensación mosaica culmina con la destrucción de Jerusalén en el año 70, ahí se acaba la dispensación mosaica, y a partir de ahí mismo inicia la dispensación cristiana, y por eso ellos vislumbraron ese periodo de tiempo a futuro, le llamaron el siglo venidero, futuro, pero en otros textos se les llamó simplemente el reino de Dios, como ocurre aquí en Hechos capítulo 14, versículo 22. Hay más textos que muestran que la palabra reino se refiere al periodo de tiempo en el cual Cristo está reinando. Por ejemplo, en Lucas 21:31. Lucas 21 es el paralelo de Mateo 24 que predice la destrucción de Jerusalén, punto que se va a confirmar entonces con lo que acabo de decir. Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, es decir, la destrucción del templo, la invasión de los romanos a Judea, la gran tribulación, todo lo que venía diciendo aquí Lucas, y ustedes pueden comparar con Mateo 24, cuando vean ustedes que suceden todas estas cosas, sepan que está cerca. ¿Qué cosa? Que estaba cerca el reino de Dios. Obviamente, si tú le haces un análisis a este texto, particularmente a la palabra reino, no se puede aplicar al dominio o al poder. ¿Saben por qué? Porque ese dominio y poder Jesús lo recibió de manera plena y certera en la resurrección y en la ascensión. Jesús le dijo a los discípulos antes de ascender, Mateo 28, verso 19, toda potestad me ha sido dada. Ahí recibió reino en su connotación de poder. Luego la iglesia se estableció en el Pentecostés, entonces ahí se establece la basileia o reino como pueblo.
Pero aquí están presenciando un evento más futuro, que es la destrucción de Jerusalén, y les advierte Jesús que cuando todas esas cosas respecto a la destrucción del templo empiecen a suceder, sepan que eso es una señal de que estaría cerca, se estaba acercando el reino de Dios, pero no se está acercando la iglesia, ya estaba. No se está acercando el dominio de Cristo, ya lo había recibido desde que se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué era lo que se estaba acercando? La dispensación cristiana. Estaba a punto de inaugurarse, porque ese periodo en el que Cristo vivió entre su ministerio en el año 30 hasta el año 70 fue un periodo de transición en donde la ley se estaba acabando, pero el reino de Dios estaba naciendo. Entonces ya su establecimiento pleno y certero como dispensación comenzaría a partir de la destrucción de Jerusalén, que es el tema del cual habla en su contexto Lucas capítulo 21, pero que Jesús dice, está cerca el reino de Dios. Si nosotros no reconocemos que la palabra reino tiene esas connotaciones, no vamos a poder dar con la interpretación adecuada y correcta de Lucas 21, 31, del de ahorita, Hechos 14, 22, de otros textos también del Nuevo Testamento que vislumbran el reino hacia el futuro, ¿no? Observen que la mejor definición sobre el periodo de tiempo como reino está en Apocalipsis 24. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron, gobernaron con Cristo por un periodo de tiempo simbólico que se le llama en este texto los 1000 años. Texto polémico, de aquí nace el premileniarismo por una mala interpretación de esto, pero lo importante es notar que ese periodo simbólico llamado 1000 años es el periodo en el cual Cristo está reinando y sus santos están reinando con él. Por ende, toda la dispensación cristiana es también ese gobierno, reino de Cristo, reino de los santos con Cristo, es el reino de Dios bajo esa tercera connotación. Para consolidar más este punto que les digo, Lucas capítulo 17 del 20 al 22, otro texto donde la palabra reino tiene esa connotación. ¿Qué le preguntan los fariseos a Jesús? Preguntado por los fariseos sobre el tiempo, le preguntan sobre el cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Luego en el verso que sigue dicen, y dirán, helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero observen, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. A Jesús le preguntaron acerca del reino y Jesús responde sobre los días. ¿Será que Jesús cambió de tema? No, está hablando del mismo tema, los días del Hijo del Hombre, es decir, los días en que el Mesías está sentado en su trono, reinando desde el cielo, son los días del reino de los cielos. Es decir, corresponden a lo mismo, porque hay el contexto, ¿no? A veces en la Biblia, el término reino de Dios se refiere al periodo de tiempo en el cual Cristo está reinando. A él le preguntan cuándo va a venir el reino de Dios y él habla de los días del Hijo del Hombre, o sea, los días en que él está reinando. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, o sea, tiempo, no interpretemos la palabra día como un periodo de 24 horas exactas, aquí se refiere marco de tiempo. En aquel tiempo, observen, que no tiene nada que ver con la iglesia ni con el fin del mundo, como muchos lo interpretan, porque dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. En aquel día, o sea, en ese tiempo del reino de Dios, ahí, entonces iban a suceder todas estas cosas. Y nuevamente apunta al inicio, al comienzo, el día en que comienza a manifestarse el reino de Dios, que era precisamente la destrucción de Jerusalén, porque pues también muchas profecías del Antiguo Testamento delinean estos principios que les digo. Más adelante veremos con más enfoque, con un mejor enfoque, esta temática de cuándo inicia y cuándo
cuándo inicia la dispensación cristiana y cuándo termina la dispensación mosaica. Pero bueno, importante es que entendamos, hermanos, que la palabra reino tiene tres connotaciones. Entonces, primero, ¿qué era el reino de Dios? ¿O qué significa el término reino? El acabose de un poder o dominio. Se acababa el poder mosaico y el establecimiento de un nuevo régimen de poder y dominio, el cristianismo. Ahí la palabra reino se debe entender entonces como un poder, tal y como los diccionarios también nos arrojan el significado. También en segunda instancia la palabra reino es el acabose de un pueblo, el pueblo hebreo, y el establecimiento de un nuevo pueblo, la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Y en tercera instancia, el reino significa el fin de un periodo de tiempo, la edad mosaica, y el comienzo de un nuevo periodo de tiempo, la era cristiana, lo que la Biblia llama el siglo venidero, o también le llaman algunas porciones el reino, los días del Hijo del Hombre, o el reino de Dios. Vamos a ver, ahora sí, entendiendo, todo esto es para entender un punto importante. Vamos a ver el propósito de Dios con respecto al establecimiento de su reino, pero en particular se trataba de un reino de alcance mundial. Aquí fue donde el judaísmo tropezó. El judaísmo tuvo una perspectiva terrenal respecto al reino. Ellos esperaban un reino terrenal y político. Creían que Jerusalén iba a ser el epicentro, la capital del reino de Dios. Pero las profecías del Antiguo Testamento siempre anunciaron la iglesia como un reino de alcance mundial, un reino de alcance mundial. Los judíos, como les vengo diciendo, malinterpretaron estas palabras creyendo que ellos como nación, como judíos y como país, serían, por decirlo de cierta manera, la capital del mundo, ¿no? La potencia, la capital del mundo, y que desde ahí, desde Jerusalén, el Mesías gobernaría a todas las naciones y las sometería a la ley mosaica. Esa era la concepción cultural, la ideología que tenían los judíos en la época de Jesús. El centro de gobierno iban a ser ellos. Lastimosamente, ellos no notaron que en el Antiguo Testamento claramente se mostró que el plan de Dios era redimir a todas las naciones y era regir desde el cielo a todas las naciones bajo una nueva ley, no la ley mosaica, sino una nueva ley que él iba a revelar, una ley de naturaleza y culto espiritual, una ley que cobijaría no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como dice, por ejemplo, en la carta a los romanos, el evangelio a los judíos primeramente, o también a los griegos, a los gentiles. Observen esas profecías, no vamos a abordarlas todas, ni vamos a explicarlas detalladamente, porque nuestro enfoque es más que todo histórico, y notar la perspectiva de las personas que había en la época de Jesús con respecto al reino. Isaías 2, del 2 al 4, dice, acontecerá, tiempo futuro. Isaías predice esto unos 600 años antes de Cristo, 600, 700 años antes de Cristo. Acontecerá, ¿cuándo? En un periodo de tiempo al que se le llama los postreros tiempos, ya lo hemos estudiado, se refiere a la dispensación, al fin de la dispensación mosaica. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, al acabarse la dispensación mosaica, en el fin del siglo, como dice Mateo 24:3 cuando se hablaba de la destrucción del templo, que ahí en ese marco de tiempo será confirmado, establecido, el monte de la casa de Jehová. La palabra monte en la Biblia se suele usar de manera metafórica. Siempre que se usó de manera simbólica, significó reinos. Por eso es que a la iglesia se le llama el monte de Sión, reino de Dios. Y dice, de la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? La iglesia. Primera de Timoteo 3, versos 14 y 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la casa de Jehová, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, lo que está prediciendo, lo que profetiza aquí Isaías, es el establecimiento de la iglesia, a la cual se le llama el monte de la casa de Jehová. Es decir, la iglesia del reino son una cosa. El monte de la casa de Jehová como cabeza
autoridad. Recuerden que el término cabeza significa eso, autoridad. Jesús es cabeza de la iglesia, autoridad. El varón es cabeza de la mujer, autoridad. Como cabeza de los montes, es decir, la iglesia será un reino que gobierna sobre todos los reinos, montes, reinos. Y será exaltado sobre los collados. Collados son montañas pequeñas, o sea, reinos pequeños, pueblos. Y correrán a él todas las naciones. Noten, yo me pregunto, ¿cómo es que los judíos no lo notaron? Los judíos creían que el reino era solamente en Israel y que ellos iban a someter a todas las naciones, pero aquí el reino de Dios es de alcance mundial. Dice, correrán a él todas las naciones y vendrán, miren lo que dice, no solo el pueblo hebreo, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. En otras palabras más llanas, vamos a la iglesia. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y allí Dios nos enseñará sus caminos. ¿Qué es lo que enseñamos en la iglesia a los expositores? Los caminos de Dios, el evangelio de Dios, la voluntad de Dios. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Bueno, allá empezó la iglesia, ¿no? Hechos capítulo 2. Y juzgará no solo a Israel, no, sino entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este último versículo lo malinterpretan muchos, y por eso es que dicen que el reino no se ha establecido, porque en el mundo todavía no hay paz. Pero esta paz de la que se habla en el verso 4, no es mundial, no es en el globo, sino en el reino. En el reino es donde no volverán a alzarse nación contra nación. En el reino es donde judíos y gentiles se reconcilian, no hay más enemistades, quedan abolidas, dice Efesios 2, sino que hay la paz. Es dentro del reino en donde se logra la paz. Fuera del reino, en el mundo sigue su curso natural y seguirán habiendo guerras, pestes, hambres, luchas unos contra otros. Pero aquí hablas del reino. Pero noten, el enfoque es, o lo que predecían los profetas era que sería un reino de alcance mundial, no un reino político, terrenal, sino sobre todas las naciones. Casi todas las profecías muestran esto. Yo no sé, no entiendo por qué los judíos fracasaron en comprenderlo. Isaías 11, del 9 al 10 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, reino, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué mejor descripción para mostrarnos a nosotros que el reino de Dios, el que él iba a establecer, su iglesia, era de alcance mundial. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿quién es la raíz de Isaí? Jesucristo. Apocalipsis 22, yo soy la raíz de Isaí, la estrella resplandeciente de la mañana, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por quienes, no solo por los judíos, sino por los gentiles. Aquí el término las gentes son los gentiles, y su habitación será gloriosa. Miren lo que dijo las profecías de Daniel. Daniel capítulo 2, verso 44. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Aquí es una visión que tuvo Nabucodonosor, una imagen con 4 elementos, y fueron como tamo, como arena de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, que es Jesucristo, la piedra reprobada, la cual desecharon los edificadores, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte, reino, dice el verso 44 cuando Daniel interpreta esta visión, que es el reino de Dios. Pero mire lo que dice aquí, que llenó toda la tierra. No era solo sobre Jerusalén e Israel como pensaban los judíos, sino que llenó toda la tierra. Daniel 7:14, a Cristo, al Mesías, al Hijo del Hombre que llega al anciano de días, según el verso anterior, el verso 13, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, cuando yo les estoy hablando del reino en su ámbito y escala mundial, un gobierno, un dominio sobre todo el mundo, en el ámbito espiritual, mostrando quién es el verdadero Dios, un pueblo que no estaría restringido a una sola nación, sino que podrían pertenecer a él
las personas de todas las naciones, pueblos y lenguas. Cuando yo les hablo de ese reino, les estoy hablando de la iglesia. Pero oído, no les estoy hablando de la iglesia en su aspecto local, por supuesto que no. Esta es lo que llamamos nosotros la iglesia universal. Un pensamiento personal, respetando la opinión de otros con respecto a este punto. El término iglesia universal no está en las escrituras. Ustedes no lo van a encontrar en la Biblia. Ahora, no significa que entonces sea erróneo hablar así, decir iglesia universal, porque aunque esa frase no está en la Biblia, el concepto sí se muestra en ella y se trata del reino de Dios en su ámbito universal. Pero yo en lo personal, y a raíz de que algunas personas cuando uno argumenta y les enseña, inmediatamente dicen, muéstrame la palabra iglesia universal en la Biblia, y pues obviamente no está. Yo prefiero en lo personal referirme a ese concepto de iglesia universal como la Biblia lo hace, reino de Dios, el reino. La iglesia universal es eso, el reino. Cuando la Biblia muestra que la iglesia es el reino, siempre se mostró es en su escala universal, tal y como las profecías del Antiguo Testamento vislumbraron ese reino, o la casa de Jehová, en una esfera universal, mundial, cobijando a personas de todas las naciones. El Nuevo Testamento muestra que la iglesia que Cristo iba a fundar iba a tener ese alcance, que no estaba limitada solamente a una nación en particular como pensaban los judíos, sino que era de alcance mundial. Y estas cuestiones, este aspecto se cumple claramente en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, del 11 al 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, habla a los gentiles, a los no judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, porque no practicaban la circuncisión, no tenían la ley, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y observen, porque Él es nuestra paz, ¿que de qué? Ambos pueblos. ¿Cuáles son los ambos pueblos en este contexto? Los judíos y los gentiles. De ellos dos que estaban separados por la ley. La ley mandaba a los judíos a no casarse con extranjeros, a no juntarse con ellos porque quedaban inmundos. Pedro no quería predicarle a Cornelio porque él mismo le dice a Cornelio, ustedes saben cómo es de abominable para un judío acercarse a un gentil, pero en Cristo Jesús eso se acabó y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, es decir, la ley de Moisés. Esa era la pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles, y es lo que dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, en el carácter de Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí se cumple la paz de Isaías capítulo 2. Y mediante la cruz, mire lo que dice, reconciliar con Dios a ambos, vuelvo y repito, judíos y gentiles, en el cuerpo de Cristo, en un solo cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, Efesios 5:25, Efesios 1:22, la iglesia es ese cuerpo, un ente universal, mundial, de alcance mundial, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio de paz, a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los animo a que lean ese versículo de Efesios 2:19 en otras versiones de la Biblia. No se utiliza el término familia, se utiliza el término casa. Es el término más acertado según el idioma griego. Miembros de la casa de Dios, es decir, de la iglesia.
Entonces observen que en Efesios se muestra claramente que la iglesia es una entidad espiritual que involucra judíos y gentiles, gente de todas las naciones. Esa es la iglesia, la que llamamos nosotros comúnmente bajo un concepto válido, iglesia universal. Miren cómo Apocalipsis lo expone. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré ya que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esa es la iglesia. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Importante resaltar. Solo hay un reino, no varios, un reino. Efesios capítulo 4, verso 5 dice que hay un solo cuerpo, no refiriéndose al aspecto local, sino a ese reino, un solo cuerpo, un solo reino. La iglesia universal, la casa de Dios que llena toda la tierra, donde la componen judíos, gentiles, gentes de todas las naciones. Ese reino, ese solo cuerpo, esa iglesia es conformado por gente de todas las naciones. Esta es la iglesia universal o reino de Dios. Ese fue el ente que Cristo vino a edificar. Ese fue el ente al cual Jesús se refirió hablando con Pedro: edificaré mi iglesia. Si entendemos esto, hermanos, si le damos suma importancia a esto, que la iglesia genuina y verdadera no es local, sino universal, nos vamos a desarraigar de tantos problemas de división, polémicas y dificultades que hay a veces entre los hermanos, porque le dan mucha prioridad a veces a la localidad, cuando realmente lo que prima es que nos esforcemos todos los cristianos por ser parte de este ente, del reino de Dios, del cuerpo de Cristo, que está conformado por gente de todas las naciones, de la iglesia universal. Eso es lo que verdaderamente importa. Y ya para culminar, quiero llegar a esta conclusión después de haber abordado toda esta temática. Pertenecer a esta entidad, la iglesia universal, el reino de Dios, eso sí es garantía de salvación. No crean que pertenecer a una iglesia local es garantía de salvación. No, lo que nos garantiza la salvación es pertenecer al reino de Cristo en su esfera universal, a esa casa de Dios que Él vino a consolidar por todo el mundo y que llenaría toda la tierra, según el profeta Daniel, capítulo 2, verso 44. Eso sí da garantía de salvación, porque la Escritura lo dice directamente, que la congregación de los primogénitos está conformada, la componen los que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todo y los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes forman parte de la congregación universal del reino de Dios? Solamente los que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, los que no han sido borrados, los salvos, por supuesto. Observen este otro texto, Colosenses 1:13. ¿Quiénes forman parte del reino de Cristo? Los que han sido librados de la potestad, de las tinieblas. Ellos fueron trasladados al reino de Cristo, a la iglesia universal, a ese ente espiritual de alcance mundial. Eso era lo que Cristo quería establecer. Ese fue el propósito de Dios en el Antiguo Testamento y es lo que se cumple en el Nuevo Testamento. Y algunos se preguntará, bueno, y con esto entonces, ¿qué importancia tiene la iglesia local? Lo vamos a abordar en nuestras próximas lecciones, que es un elemento importante, pero no es aquello que nos garantiza la salvación. La garantía de salvación es pertenecer a la esfera universal, al reino de Cristo en su ámbito universal. Cada vez que las Escrituras nos exhortan a permanecer en el reino, a perseverar en la casa de Dios, cada vez que se nos indica que estar fuera de Cristo, fuera de su casa, fuera de su reino, fuera de su viña, bueno, muchos conceptos que utiliza el Nuevo Testamento, implica perder la salvación. Eso sí lo debemos tener claro nosotros. Y esas exhortaciones claramente están involucrando la idea o concepto de pertenecer
a la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque ella es la única entidad en la cual debemos procurar permanecer o entrar si no se ha entrado para poder ser salvos. De ahí se desprenden dos premisas importantes. Dos premisas. La Iglesia Universal es la entidad donde debemos estar para poder ser salvos. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, realmente el texto griego dice al número, los que habían de ser salvos, hablando del reino en su esfera universal. Las iglesias locales se muestran simplemente como entidades muy importantes, se nos manda a congregarnos en ella en Hebreos capítulo 10, verso 25, pero estar en ellas no es garantía de salvación. Se nos exhorta a perseverar en ellas. No perseverar en ellas, alejarnos de ella, se constituye en pecado. Hebreos 10:26, si pecaremos voluntariamente, ¿cómo? Dejando de congregarnos. Las iglesias locales se muestran como entidades a las que se anima, exhorta y se advierte que pueden perder la salvación si no son fieles al evangelio. Observen, respecto a las iglesias locales, temas que abordaremos más adelante con minuciosidad. Por ejemplo, a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, como dice 1 Corintios 16:1, Pablo les dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. ¿Esto a quién se lo dijo Pablo? A las iglesias de Galacia. Es decir, una iglesia se puede, ¿qué? Alejar, ahí lo dice, alejar de la gracia de Cristo, perder la salvación. Es más, les dijo en el capítulo 5, verso 4, que si seguían observando la ley de Cristo se desligaban y de la gracia caerían. Entonces, esto de la iglesia local es un ente importante, pero debemos entender que el propósito principal de Dios era ese ente espiritual llamado reino de Dios o iglesia universal. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, ¿de qué? ¿Qué le dice? ¿De dónde has caído? Has caído, y se le manda que se arrepienta. Y esto se lo dijo a la iglesia local en Éfeso en Apocalipsis 2:5. Y en Apocalipsis 3:19 a una iglesia le dice arrepiéntete. ¿A cuál iglesia? A la iglesia local de la Odisea. Entonces, las iglesias locales son entidades muy importantes, tenemos que congregarnos, los que las constituimos tenemos que procurar ser fieles al evangelio, interpretar, tener sana doctrina, pero realmente la garantía de salvación es que estemos inscritos allá en la congregación de los primogénitos. Hasta aquí, mis hermanos, esta lección, la venida del reino de Dios, para que entendamos el trasfondo espiritual de lo que Cristo verdaderamente venía a establecer en el mundo. En nuestra próxima lección vamos a estudiar el entorno cultural pagano. Ya no nos vamos a ocupar de los judíos y cómo era la historia que envolvió a los apóstoles en cuanto al judaísmo, no. Vamos a estudiar es el mundo greco-romano, algunas de sus costumbres y de cómo llegó el evangelio por todo este mundo, los viajes evangelísticos del apóstol Pablo, ese mundo en el que se estableció la iglesia y se propagó el cristianismo. Y también vamos a abordar después de esto, esa lección, vamos a abordar las persecuciones que sufrió la iglesia en los primeros siglos, primeramente la persecución judía, luego la persecución romana. Vamos a ver también la historia de cómo se fueron formando en el mundo iglesias locales, eso lo veremos creo que en la próxima lección, y de cómo se organizaron y de cómo Dios las dispuso y qué preceptos les estableció a las iglesias locales, porque identificar cómo funcionaban ellas es lo que nos va a hacer entender a nosotros cómo debemos funcionar hoy día las iglesias locales para ser verdaderamente iglesias de Jesucristo. Gracias por la atención que me prestaron, y esto, hermanos, esta lección es parte de este seriado de lecciones Cristianismo e Iglesias. El Señor les bendiga.